Muy buenas tardes. Quisiera dar inicio a la videoconferencia del día de hoy. Recordarle a todos ustedes que nuestros ciclos de videoconferencias que ha diseñado la Comisión Nacional de Bioética tiene el propósito de difundir el conocimiento bioético, propiciar el intercambio de información y dar a conocer algunos de los temas y preocupaciones centrales que giran en torno a este campo de conocimiento. La finalidad última, pues, es promover la cultura bioética en el país, para lo cual se precisa de la actualización constante de conocimiento en esta área, tanto desde la perspectiva de la salud como de las ciencias de la vida. El día de hoy se llevará a cabo la 8ª videoconferencia magistral que dictará el doctor Juan Francisco Millán con el tema bioética, medicamentos y medicaciones. Qué fortuna de tener al doctor Millán, que nos honra con su presencia y que, como podremos ver, tiene una responsabilidad muy importante en el Consejo de Ética de la Industria Farmacéutica y que en el transcurso de la semana, el miércoles próximo pasado, llevamos a cabo un congreso internacional que la oportunidad que tuvimos de llevarlo a cabo, desde luego con CETIFARMA, la Academia Nacional de Medicina, la Comisión Nacional de Bioética participa. Este seminario, pues, dio preámbulo justamente a la conferencia de hoy. En esa ocasión, nuestro simposio, denominado el miércoles uso apropiado de medicamentos, una responsabilidad compartida, pues seguramente será recogido en la exposición que nos haga el doctor Millán. El doctor Millán, egresado de la Facultad de Medicina, cuenta con la especialidad de gastroenterología que cursó en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene, entre otros, un diplomado en Dirección Estratégica de Hospitales por el ITAM y otro en Bioética por la UNAM. Asimismo, tiene estudios de alta dirección de empresa en el IPADE, ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la carrera de nutrición en la Universidad Iberoamericana, así como consultor y profesor por invitación de los cursos de planeación y evaluación curricular de la UNESCO y de la OEA. Es autor y coautor del Programa de Educación para la Salud, publicado en 1981, autor del libro Nuestra Familia y la Salud, publicado en 87, coordinador y coautor de 6 títulos en la colección Los Libros de Mamá y Papá en temas de salud, publicados por la Secretaría de Educación Pública. Entre otros cargos, se ha desempeñado como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, director del Departamento de Salud en la Universidad Iberoamericana, director general del Centro UNESCO-OEA de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, y también presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Actualmente, como señalaba, es el director ejecutivo del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica y, pues, con una amplia participación en las instancias colegiadas a nivel internacional en la materia. Desde luego, para nosotros es un honor tenerle y, sin quitarle más tiempo a su disertación, pues quisiera cederle la palabra a nuestro amigo, el doctor Juan Millán. Muchas gracias por su participación, doctor Millán. Muy buenas tardes
todos ustedes, a quienes nos acompañan en nuestro auditorio, y a quienes están siguiéndonos a través de la señal en distintos estados de la República. Doctor Ruiz de Chávez, muchas gracias por esa introducción generosa respecto a mi trayectoria profesional. Y lo que he organizado esta mañana es una presentación en donde, para quienes no conozcan cuál es el ámbito de acción del Consejo de Ética y Transparencia, poder puntualizar el por qué en esta ocasión vamos a elaborar sobre el tema del uso de los medicamentos y de las medicaciones. De tal manera que yo espero que de esta conversación, de esta reflexión, podamos hacer una contribución a estos esfuerzos que hace la Comisión Nacional de Bioética por ir fortaleciendo los aspectos bioéticos y los aspectos éticos en las diversas acciones de los profesionales de la salud. Lo primero que quiero compartir con ustedes es este Consejo de Ética, definirlo como lo que es un órgano de autorregulación de la industria farmacéutica que fue creado en el año de 2005. Es importante subrayar el concepto de autorregulación, en que más adelante haré algunas precisiones sobre esta definición que caracteriza nuestro consejo. Y este órgano es la columna vertebral, tiene como columna vertebral sus códigos de ética y los códigos deontológicos que describiré más adelante. Nuestro consejo, al surgir en 2005, se suma a un movimiento global encabezado por la Organización Mundial de la Salud, explícitamente con las recomendaciones que se emitieron en el año de 1992 sobre las normas éticas en la promoción de los medicamentos, y posteriormente los esfuerzos que han hecho, por un lado, las organizaciones de empresas farmacéuticas en Europa, y muy puntualmente lo que recoge la Asociación Mundial de Médicos para reflejar en su código mundial todos aquellos aspectos que señalan cuáles deben de ser las interacciones éticas entre los médicos y las empresas farmacéuticas. También es muy importante señalar que en este periodo en el que CETIPHARMA ha venido trabajando desde 2005, han ocurrido dos aspectos que son fundamentales para reforzar nuestro trabajo. Uno es la expedición de leyes más restrictivas, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en el Reino Unido, encaminados al tema de la corrupción, en donde se establece que las prácticas de corrupción en donde interactúan las empresas farmacéuticas con los sistemas de salud tienen o están muy relacionadas con el abandono de códigos o de principios éticos en esta interacción, que da lugar a conflictos de interés y a desviaciones en este tipo de relación. De tal manera que esto es un aspecto muy importante. Por otro lado, en consonancia con esta preocupación y con este avance, nuestro consejo decide desde un principio vincularse a un movimiento internacional. Este movimiento internacional lo lidera la organización denominada Federación Internacional de la Industria del Medicamento, por sus siglas en español y en inglés, IFPMEA. Esta organización aglutina a las empresas globales más poderosas a nivel mundial y tiene su sede en Ginebra, Suiza. ¿Qué es lo que CETIPHARMA realiza en el seno de esta organización? Pues la primera invitación que nos han hecho, al ser el primer país latinoamericano que tiene un Consejo de Ética y Transparencia, el formar parte de la red internacional que ha de tener como un resultado final la entrega de un Código Internacional de Ética que rige hoy a las compañías multinacionales y que también incluye a las asociaciones de industrias farmacéuticas de diversas partes del mundo que están asociadas a esta federación. Desde luego que en este movimiento nosotros identificamos códigos que desde nuestro punto de vista son códigos líderes y son asociaciones líderes que están
marcando pauta en todo esto. Tan solo señalo de manera de ejemplo lo que han estado haciendo en Australia. Ustedes saben que en Australia ha habido un movimiento muy fuerte sobre la parte de los aspectos éticos. En el caso de los medicamentos, tanto en el uso de los medicamentos de libre venta, OTC, como también en el caso de los medicamentos de prescripción. Y en el caso del Reino Unido, es muy importante señalar que ahí se da una conjugación de los intereses de la sociedad a través de una regulación que la autoridad sanitaria establece para que las empresas farmacéuticas y los profesionales de la salud lleven este tipo de acciones de manera transparente. En este contexto, nosotros dimos el primer paso para establecer la normatividad nacional. Esta normatividad nacional, como ustedes podrán ver en esta diapositiva, se enriquece con una acción que pudimos trabajar en forma conjunta al más alto nivel, con el secretario de Salud de México, porque advertimos que si bien es cierto que estos códigos de ética y este Consejo de Ética era una iniciativa de la industria farmacéutica afiliada a la Canifarma, también nos dimos cuenta que quedaba fuera otros actores que son fundamentales. ¿Cuáles son estos actores fundamentales? El cuerpo médico, los hospitales públicos y privados y otro tipo de organizaciones que concurren en esta materia que está alrededor de la producción y promoción de los medicamentos. De tal manera que este acuerdo por la transparencia que describiré en otro momento de mi exposición se firmó en el año de 2007 en Los Pinos, lo encabezó el presidente de la República y participaron, entre otros, la Comisión Nacional de Bioética como firmante de este código, de este compromiso, en el que el secretario de Salud en ese entonces, el doctor Córdoba Villalobos, fue muy sensible cuando le planteamos: doctor Córdoba, pues necesitamos un decreto de la Secretaría de Salud para que tenga fortaleza el cumplimiento de este código, y entonces pidió el acuerdo secretarial de Salud en el año del 2008 que establece que los institutos nacionales, los hospitales federales, los hospitales estatales y todos aquellos que estén en el Sistema Nacional de Salud Pública deben de regirse por el compromiso de transparencia en su interacción con las empresas farmacéuticas, específicamente en dos aspectos: en los aspectos de promoción y en el cuidado que se debe de tener con el cumplimiento de los principios éticos en los ensayos clínicos que se hacen en los diversos hospitales del Sistema Nacional de Salud. De tal manera que esto nos dio una mayor amplitud para poder ya contar con este compromiso por la transparencia. Sí quiero decirles, porque luego nosotros en México no somos dados a reconocer los esfuerzos que hacemos, este ha merecido un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, porque es el primer acuerdo por la transparencia que se ha hecho a nivel global, en donde el gobierno interactúa con un órgano de autorregulación de estas dimensiones. Entonces, pues dicho esto, quisiera yo concluir esta primera etapa describiendo cuáles son algunos aspectos que caracterizan al Consejo de Ética y Transparencia, mejor conocido como CETIFARMA. Bueno, esto es un órgano colegiado, dotado de autonomía de origen, imparcial en todas sus deliberaciones, no tiene conflicto de interés, y si algún miembro del Consejo lo tuviera, tendría que retirarse cuando revisamos casos en donde hay quejas en contra de algunas empresas farmacéuticas por malas prácticas o por incumplimiento a los códigos. Es un consejo que está configurado por un grupo de ciudadanos que voy a presentar en la siguiente diapositiva, y desde luego que, como ustedes comprenderán, la autorregulación, entre otras cosas, exige que nos hagamos pues mucho eco del respeto a las leyes. La que sigue, por favor. Esta es la que acabamos de concluir. ¿Quiénes son los integrantes del Consejo? En ese recuadro, en donde ustedes advertirán los consejeros ciudadanos, es que son todos los que están ahí, son consejeros pro bono. Quiere decir que no reciben ni un solo incentivo de ninguna característica por su participación, lo cual dota de independencia a nuestro consejo, particularmente en la atención de las quejas. El doctor Manuel Ruiz de Chávez nos hizo el honor de aceptar la invitación a participar en este grupo de consejeros independientes,
y ahí hay personas destacadas o líderes en las empresas y no solamente en el sector farmacéutico. La única persona que dentro de este grupo tiene un vínculo operativo y que recibe un salario por hacer su trabajo soy yo, y lo debo decir con toda transparencia, ¿sí? Porque tengo que dedicarme tiempo completo a este trabajo. De tal manera que este grupo, mi invitación se dio porque pues, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa farmacéutica a lo largo de mi historia profesional. De tal manera que se complementa este consejo con los consejeros que representan a la industria farmacéutica, que como ustedes verán en esta diapositiva, solamente son 3. Es típicamente mayoritario la representación ciudadana. Y estos 3 representan a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, a las asociaciones nacionales que fabrican medicamentos y el director general de la Cámara. ¿Por qué razón deben de estar ahí? Porque las resoluciones que emite nuestro consejo tienen que ser acatadas por los miembros de la Canifarma, y la Canifarma tiene la obligación de que las resoluciones de este consejo se acaten de manera muy clara. En esta diapositiva, tan solo para que sepamos del ámbito de aplicación de este código, les describo que la Canifarma y el Cetifarma, que fue creado por su Asamblea General, estamos al mismo nivel. No hay jerarquía subordinada de nuestro consejo a la Asamblea General de la Cámara. Así lo exigimos desde un inicio y esto ha sido respetado hasta el día de hoy, y espero que así continúe. Los instrumentos para hacer posible la autorregulación son los códigos, a los que me referiré más adelante, y están allí las asociaciones que participan en esto. En el círculo inferior de la derecha está la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, esto es, las empresas nacionales, las empresas locales que producen medicamentos. Mayoritariamente son empresas que producen medicamentos genéricos, aun cuando hay un par de ellas que también están destinadas a la investigación y desarrollo, y en ese sentido se agrupan tanto las que producen medicamentos con base en moléculas farmoquímicas como las que producen y desarrollan medicamento con base en moléculas biológicas, es decir, todo este tema de la biotecnología y ya muy pronto la frontera de la farmacogenómica en la producción de medicamentos. Y en el lado derecho de la diapositiva encontrarán ustedes que está la AMIF, que es la asociación que representa a las empresas globales que actúan en México y que fundamentalmente pues, promocionan y distribuyen medicamentos conocidos como medicamentos de patente o innovadores. Ahora bien, acercándonos a nuestro tema. Dicho esto, para comprender el trabajo del Cetifarma, les comparto en una forma muy sencilla cuáles son lo que constituye, los elementos que constituyen el ciclo del medicamento. Para que se produzca un medicamento debe ir precedida de investigación y desarrollo. Esta investigación desde un principio ha de considerar los aspectos epidemiológicos, los aspectos de la prevalencia de las enfermedades para poder saber a qué tipo de enfermedad se pretende contribuir con la producción de un biofármaco. De tal manera que esta investigación no solamente involucra los aspectos de la fase en la que se experimenta en laboratorio in vitro o in vivo con animales de experimentación, en donde deben de respetarse las reglas bioéticas en este tipo de uso, si me permiten el término, de los animales que se utilizan en la experimentación, y desde luego también en aquella investigación en la que se involucra a seres humanos. Nuestro código es muy claro en señalar que en los ensayos clínicos, en las fases en las cuales se debe de desarrollar la prueba de los medicamentos, que ustedes tan solo les comparto que hay 2 fases en el desarrollo de un medicamento: la fase preclínica y la fase clínica. La fase preclínica es aquella que se hace fundamentalmente en los laboratorios, como lo he descrito, y la fase clínica es aquella que se desarrolla fundamentalmente en hospitales, primero con seres humanos sanos y posteriormente con quienes tienen la enfermedad, pasan a los multicéntricos y se hace todo un seguimiento de estos estudios. En todas estas fases se deben de conservar los principios éticos y bioéticos
en la investigación clínica. Nuestro código establece que en las investigaciones clínicas se debe de respetar escrupulosamente las declaraciones de Helsinki, las declaraciones de Nuremberg y todas aquellas declaraciones que han dado cuerpo al marco normativo bioético y desde luego con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la bioética. El segundo aspecto en el ciclo del medicamento se refiere a todo este proceso de registro y la autorización. Para que un medicamento esté disponible para los médicos y para los pacientes, se requiere que la autoridad sanitaria lo autorice. Para que esa autorización se dé, se requiere de un registro otorgado por la autoridad sanitaria. ¿Cuál es el papel de la autoridad sanitaria? En este caso en México la COFEPRIS tiene que garantizar que el medicamento que presentan las empresas farmacéuticas para su registro debe de cumplir con 3 aspectos fundamentales y demostrarlo: la seguridad, la eficacia y la calidad del medicamento. De tal manera que este es un aspecto muy importante en el ciclo del medicamento. Y esto que tiene que ver con nuestro código de ética y con la bioética, pues tiene que ver que en el acto de interacción de las empresas farmacéuticas con la autoridad sanitaria no debe de haber prácticas que desvíen el propósito de la autoridad sanitaria. Toda la información que la autoridad solicita debe de ser entregada con apego a verdad científica y con integridad. Tiene que ser entregada en su totalidad. No deben ocultar la información a la autoridad sanitaria. Entonces, este es un punto muy sensible. ¿Por qué razón? Porque una vez que la autoridad sanitaria autoriza el registro y autoriza la producción, la promoción e distribución de medicamentos, es porque le está garantizando a la población en general que ese medicamento le va a generar el daño, el bien que están buscando, y va a evitar el daño que no se quiere cuando se usan los medicamentos en forma inapropiada. De tal manera que esto también es un punto muy importante en este ciclo de medicamento. En el aspecto de producción, promoción e distribución, me centraré más adelante mi disertación, la presentación con ustedes, en el tema de la promoción de los medicamentos. Esto es un tema muy sensible. Nuestro código no admite que en la promoción de medicamentos los representantes de los laboratorios o los laboratorios mismos den información sesgada o engañosa. No se puede dar información, no se debe de dar información, porque legalmente no está permitido, y éticamente mucho menos, información que no haya sido autorizada por la autoridad sanitaria y que no tenga sustento científico. Ya verán ustedes cuando les comparta cómo ha ido la evolución de las denuncias, que algunas de las denuncias que hemos recibido es porque en ocasiones se entrega información que no está acorde con lo que se autorizó por parte de la autoridad sanitaria. El siguiente paso en el ciclo del medicamento, pues es la prescripción. Este es el punto fino en donde concurren, si todos los aspectos de orden legal y todos los aspectos de orden deontológico se cumplieron, en consecuencia, el médico está en la posibilidad de tener la seguridad de que es un fármaco que cuenta con todas las de la ley. Y segundo, que el médico ejerce su potestad autónoma de prescribir lo que mejor sirva al paciente. Este es un tema en donde se enlaza con la ética del médico. Ustedes saben que hay discusión respecto, a nivel mundial, respecto a que las prácticas promocionales de la industria farmacéutica sesgan a los médicos en la prescripción. Pues puede ser que eso ocurra, pero la pregunta que nos hacemos los médicos y los que hemos ejercido la clínica es: nadie nos pone una pistola en la cabeza para prescribir un medicamento. Si yo tengo convicciones éticas y el bien mayor es mi paciente, decido en función del bien de mi paciente. ¿Que hay quienes se alejan de esto? Pues sí, hay quienes se alejan de esto, pero esto no es lo que describe la mayoría de la práctica de la medicina. Entonces, la prescripción es un momento fundamental en el que el paciente le otorga la plena confianza al médico de que lo que le está prescribiendo es lo que necesita y no lo que más se vende. Esto es fundamental, porque si se establece este ciclo de confianza sustentado
en principios éticos, en competencia profesional y en el conocimiento de lo que es la enfermedad del enfermo, estamos frente a sujetos que están enfermos, no frente a enfermedades en abstracto. Entonces estamos dirigiéndonos de la manera más adecuada para poder apoyar al paciente en la atención de su enfermedad o de su problema de salud. La dispensación es otro tema fundamental. ¿Por qué razón? Una vez que el médico prescribe, las personas van a las farmacias. Y ahí, como ustedes saben, en nuestro país, desafortunadamente, al frente de la farmacia no hay farmacéuticos de profesión. Y digo desafortunadamente porque en otras partes del mundo sí es así. Ahora, esto no quiere decir que yo esté descalificando a las personas que están al frente de las farmacias, que han hecho un gran esfuerzo por profesionalizarse, sino que el mensaje central es, si el médico, luego de hacer la historia clínica que debe de hacer, de haber valorado a su paciente y a la individualidad de ese paciente, ha decidido que lo que prescribe es lo que requiere el paciente, en la farmacia están obligados a respetar esa prescripción. No es aceptable que se sustituya lo que prescribió el médico si no lo ha autorizado el médico, si no lo ha autorizado el que prescribe. Y desafortunadamente vemos prácticas en donde se hace sustitución de la receta en algunas farmacias, y esto pues contraviene y pone el problema ético también en el campo de las farmacias. Y no se, aunque lo hagan, eso es indebido si tomamos en consideración tanto aspectos legales como aspectos de orden ético. Y concluiría con el tema de la farmacovigilancia. Esto se refiere a que una vez que el medicamento está en manos del paciente, se inicia su tratamiento, los médicos estamos obligados a darle seguimiento al efecto de ese medicamento. Pero tenemos una obligación mayor. Los médicos, profesional y éticamente, debemos reportar los efectos adversos que los pacientes nos reportan. Un dato que tenemos hoy es que solamente el 20% de los 225,000 médicos registrados en este país reportan efectos adversos del medicamento. Esto es un asunto que debe de llamar la mayor atención respecto a que esto es una obligación profesional, pero sobre todo es un deber ético, porque incide en la progresión del cuidado del paciente y sobre todo en la confianza que el paciente tenga en la conducta del médico para prescribir, pero que la autoridad y las empresas farmacéuticas conozcan qué efectos adversos se están generando con el uso de algunos medicamentos. Muy importante señalar que nosotros en nuestro código les establecemos a las empresas farmacéuticas que nos deben de informar el número de reportes de efectos adversos que le informan a la autoridad. Dicho por la propia COFEPRIS, hoy en México el 60% de los reportes de efectos adversos lo recibe de la industria farmacéutica. Entonces hay mucho trabajo por hacer con los profesionales de la salud respecto a este tema. Los cimientos, el fundamento para que este ciclo del medicamento se dé como lo estamos aquí dialogando, es la ética, la legalidad, la transparencia en todos y cada uno de estos aspectos del ciclo del medicamento y la responsabilidad social que tienen y que tenemos las empresas farmacéuticas y los médicos. Dicho esto, quisiera concentrarme ahora en estos aspectos de la interacción de los médicos con la industria farmacéutica, que ha sido muy cuestionado. Entonces, esto se establece que son relaciones muy complejas y de contrastes. Ustedes han visto en los medios de comunicación noticias en donde se dice, bueno, en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, hace 2 años se publicó la gran multa que una compañía farmacéutica recibió porque pues resulta ser que contrató médicos que estaban hablando de una aplicación de un medicamento que no había sido autorizado por la FDA, y son multas de miles de millones de dólares. Bueno, el tema es, la pregunta es, ¿y por qué el médico aceptó eso? Entonces, esto no es una cuestión de señalar culpable o a uno a otro, sino de hacer conciencia, hacer reflexión
de que estamos en un binomio como en este seminario reciente que comentaba el doctor Ruiz de Chávez, el binomio médico-industria farmacéutica, que yo lo ilustré señalando que esta relación es una relación secular, por lo menos desde el siglo XVI, en que se establece la interacción del curandero con el alquimista para producir un remedio. Desde entonces hasta la actualidad existe este tipo de relación, pero tenemos que tener muy presente que esto se eleva a no ser un binomio, sino a un polinomio. Esto es, el paciente y la familia. Quienes hemos tenido la oportunidad, que la tuve yo en mi formación, de pasar por hospitales de oncología sobre todo, sabemos el impacto tremendo que le significa a una familia el que un paciente sea diagnosticado de cáncer, esté internado, reciba su tratamiento, y recuerden ustedes, si de por sí un problema de salud en el hogar impacta a toda la familia, estos problemas de salud son de más alto impacto. En consecuencia, este tipo de relaciones que se hacen más complejas, porque no solamente es entre el médico y la industria farmacéutica, sino también se extiende a los pacientes y a su familia. Entonces, ahí tenemos mucho que trabajar para ir reordenando en la formación de los médicos, y en este congreso se compartieron dos experiencias muy interesantes. Una de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la que se habla de introducir en el currículum de la formación de los médicos el módulo o los seminarios de la prescripción basada en evidencias. Otra escuela, la de Medicina de la Universidad Panamericana, nos mostró una experiencia en la que van enseñándoles a los alumnos a lo largo de la carrera de medicina cuáles son los criterios y cómo debe ser la conducta prescriptiva. Yo les quiero decir, pues bueno, el color de mis barbas y mi poco cabello lo acreditará, que en los 60, cuando nos formamos, no había este tipo de orientación. La materia de farmacología fue disminuyendo en la carga curricular, y quienes tuvimos la oportunidad de hacer una especialidad pudimos tener la posibilidad de aprender más de cómo saber prescribir adecuadamente, porque estábamos viendo los efectos en nuestros pacientes hospitalizados. En la práctica médica particular, eso también lo puede uno tener. Son relaciones que están expuestas a conflictos de interés. Aquí yo compartía en este seminario que hay dos tipos de conflictos de interés que hemos observado con mayor frecuencia. Uno, el de las asociaciones o de algunas asociaciones médicas, en donde le dicen al laboratorio, pues quiero que me patrocines este evento. Como los laboratorios hoy tienen reglas del juego para patrocinar esos eventos, le dicen, pues esto ya no se puede. Entonces circulan cartas de algunas asociaciones médicas diciéndole a los médicos, ¿tú crees que esta empresa que no nos patrocinó merece que prescribamos sus medicamentos? Bueno, eso es lo más contrario a la ética de la profesión médica. Estamos frente a un problema de dicotomía ética, porque está anteponiendo su interés individual sobre el interés del paciente. Entonces no puede ser que se manden este tipo de cosas. O al revés, de empresas farmacéuticas que dan una serie de incentivos que están prohibidos y que hemos ido avanzando poco a poco en esto para inducir al médico en la práctica de prescripción. Entonces, este es un tipo de conflicto de interés que se da en este aspecto de los medicamentos y las medicaciones. La otra es que pues, se cuestiona la transparencia. Hay estudios publicados en el New England Journal of Medicine, en las revistas de circulación internacional como el Journal American Medical Association, la British Medical Association, etcétera, en donde se habla de la poca transparencia que hay en la interacción de los médicos con la industria farmacéutica, pero también se señala que, por ejemplo, en el caso de la educación médica continua, de no haber los apoyos de la industria farmacéutica, la educación médica continua sería realmente muy pobre. Aquí la pregunta es, ¿de quién es la obligación de estarse actualizando? Pues yo citaba al maestro Ignacio Chávez, la obligación es del médico. Yo no puedo poner como argumento o que el Estado no me dio ese apoyo o que la industria farmacéutica no me acercó revistas. No, es mi obligación ir a buscar, así fuimos formados. Y esa es una responsabilidad profesional y es una responsabilidad ética ante todo. De tal manera que estos cuestionamientos tienen algunos fundamentos
pero aquí de lo que yo vengo a compartir con ustedes no es un asunto de buenos y malos, sino de que hay una relación ahí que debe de ser trascendida. Y desde luego son complementarias estas relaciones en el bienestar del paciente. Si el ciclo del medicamento, como lo he señalado ahí, más las prácticas de prescripción se anudan en el bienestar del paciente, en consecuencia el resultado final va a ser el bien del paciente, pero sobre todo el bienestar de la comunidad. De tal manera que esto lo quisiera yo cerrar en la parte correspondiente a esto, diciéndoles a ustedes que para que esto lo podamos llevar adelante, fue que se creó este mecanismo y este consejo de autorregulación, en donde, para entendernos en efectos de esta exposición, he definido a la autorregulación como el compromiso voluntario de cualquier organización para desarrollar y adoptar reglas de autocontrol para cumplir con los deberes y obligaciones establecidas en los códigos deontológicos. Todos los que estamos aquí podríamos en un momento determinado poner nuestras propias reglas para una actividad de este tipo, y entonces es voluntario, pero también hay un compromiso moral, hay un compromiso ético de cumplirlo. De tal manera que esto involucra una responsabilidad ética, reglas claras con apego a leyes, disponer de incentivos y sanciones y poder monitorear este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las características fundamentales de la autorregulación? Apego a leyes, pleno respeto a la dignidad y derechos humanos de los pacientes, que son el bien mayor por el cual estamos nosotros trabajando en este campo. Ya no me detengo por tiempo, solamente señalo que los principios de los pacientes están establecidos en nuestros códigos: la seguridad del paciente, la honestidad y apego a la verdad y la responsabilidad social es fundamental. Todos los asociados de Canifarma hemos exigido desde un principio que deje de ser voluntario el código. Ahora es obligatorio. ¿Sí? Es obligatorio el cumplimiento de un instrumento de autocontrol o de autorregulación. La que sigue, por favor. El propósito estratégico del código es, pues, promover estos principios para que se dé plenamente esta cabalidad, esta meta de alcanzar prácticas éticas, prácticas transparentes, en beneficio de la calidad de la vida de las personas y de las instituciones. Desde luego que este código tiene uno de sus apartados relacionados a promover la prescripción responsable y combatir la automedicación, que en este caso, corrijo, debe ser combatir la autoprescripción, porque la Organización Mundial de la Salud ha promovido la automedicación responsable. Con la autoprescripción se refiere a que no se vale esto. Ustedes, no sé si les ha tocado ir a algún establecimiento farmacéutico, llegan con algún colega médico y pues, se me olvidó la receta, o aquí tengo esta receta, pero el empleado dice, pues no hay este medicamento. El médico va y dice, yo le doy una receta de otro medicamento. Entonces, pues yo fui y le digo, ¿y no quiere usted enterarse de cuántos años tengo? ¿Desde cuándo tengo la enfermedad? ¿Ponerlo en algún expediente? No, si usted quiere, pues nomás le sustituimos el medicamento. Es decir, estas cosas son muy importantes que cuidemos en nuestra práctica profesional. La que sigue, por favor. La receta médica, los afiliados de Canifarma tienen la obligación de combatir los vicios que existen entre los usuarios y los medios de distribución y dispensación de medicamentos, que ya lo ha referido. La que sigue, por favor. El código de buenas prácticas es un típico código deontológico, separo entre lo que es un código de ética en el que se establecen principios de orden universal y un código deontológico en el que se establecen deberes que están muy vinculados con el cumplimiento de estos aspectos éticos, y ya he mencionado varios de los aspectos que ustedes ven ahí: el reporte de efectos adversos, el control estricto de muestra médica y desde luego que los estudios e investigaciones se hagan apegadas a principios universales. Ya para concluir, paso esta diapositiva porque ya he hecho mención de ello. La que sigue, por favor. La información médica debe de estar siempre sustentada. La que sigue, por favor. El fomento de uso apropiado de medicamentos ya lo he referido, solamente menciono o les ilustro de cómo está esto en nuestro código, que es este documento que está a disposición de ustedes y con quien hemos interactuado con la Comisión Nacional de Bioética. La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, tan solo en forma muy descriptiva, todo esto, si no tuviera un mecanismo de atención de quejas, de incumplimiento de los códigos, pues no tendría mucho significado. Entonces, nuestro código y reglamento prevé que la industria, las instituciones de salud, el público en general o cualquier miembro del mundo de la sanidad
puede presentar una denuncia. Esta la presenta ante la dirección ejecutiva, que es su servidor. Ahí mi obligación es revisar que esa denuncia cumpla con los requisitos que debe tener las denuncias. Lo presento al colegiado, que es el Consejo de Ética y Transparencia, pero aquí hago un señalamiento muy importante. Una vez que la denuncia se considera que tiene mérito y es aceptado, no vuelve a participar ningún representante de la industria farmacéutica, porque de otra manera habría conflicto de interés. Y los que entran en esto son los ciudadanos, los consejeros ciudadanos, de tal manera que se emite una resolución y al final la resolución establece sanciones si procede el caso, se le señala a la compañía qué correcciones debe de hacer y damos nosotros por cerrado el caso. La que sigue, por favor. Estas son las denuncias que hemos estado nosotros trabajando desde 2005. Ahí entre 2005 y 2006 fue un poco dar a conocer los códigos, pero ven ustedes como en el 2007 se dispara el número de denuncias, empiezan a disminuir porque hacen los ajustes las compañías. Incorporamos en nuestro código un código de interacción con organizaciones de pacientes, que es importantísimo. Los laboratorios o algunos laboratorios no pueden y no deben inducir a los pacientes para que presionen al Sistema Nacional de Salud a la incorporación de medicamentos por un interés particular. De tal manera que ahí otra vez se nos vienen disparadas las denuncias. En síntesis, hemos recibido 101 denuncias. Podrían preguntarse ustedes, ¿es mucho, es poco? En el mismo periodo, el órgano similar a nosotros de España recibió 64 denuncias. Entonces, pues esto va marcando cómo nosotros vamos trabajando en esto. Y el compromiso por la transparencia fue el que firmamos con la Secretaría de Salud, la que sigue, por favor, y estas fueron las instituciones finales. Es muy importante que se dé cuenta de la diversidad de los que firmaron este compromiso por la transparencia: las academias, la Comisión de Bioética, las instituciones de seguridad social, los hospitales privados, las escuelas de medicina y los médicos. Nosotros queremos sumar a esto a las organizaciones de pacientes. Esto será el siguiente paso. De tal manera que, así como hay sanciones derivadas de las denuncias, también hay incentivos para reconocer. Y se ha diseñado un distintivo de empresas con prácticas transparentes que hasta hoy, del total de 180 empresas que están en Canifarma en este campo, solamente 6 lo han recibido. Porque la evaluación que ellos han solicitado, se está solicitando crecientemente, es hecha por un externo. El Cetifarma no participa porque tenemos que estar sin conflicto de interés. De tal manera que esto lo hace una organización de la sociedad civil conocida por su trabajo en Transparencia Internacional, en Transparencia Mexicana, que se denomina Gestión Social AC y que ha estado muy vinculada a la Global Reporting Initiative, que tiene su sede en Holanda. La que sigue, por favor. En un acto solemne se les entrega el distintivo a quienes han acreditado y concluyo mi presentación diciéndoles que estos desafíos a los que invitamos a todos los que están aquí y a quienes nos acompañan, pues tenemos que trabajar mucho para eliminar esas prácticas nocivas, promover la corregulación, transparentar las prácticas de responsabilidad social y fortalecer la rendición de cuentas. Esta es la propuesta que compartí en este seminario internacional. Si la regulación la hace el Estado y los gobiernos a través de expedir leyes, normas y decretos, y la autorregulación la llevamos adelante las empresas o el sector privado o las organizaciones sociales, entonces lo que nos hace falta es vincular fuertemente a la profesión médica a través de principios deontológicos, de humanismo y responsabilidad social. El corazón de todo esto es la ética como hilo conductor de nuestro trabajo. Pues es lo que quiero compartir con ustedes y dejamos aquí espacios para preguntas o comentarios como ustedes lo deciden. Muchas gracias por su atención. Pues desde luego agradecemos la oferta del doctor Millán y dejaríamos un espacio para algunos comentarios o preguntas que tuvieran nuestros invitados asistentes el día de hoy. Se presenta, por favor, y para que yo les conozca. ¿Cómo no? José Torres Mejía, médico, estoy a cargo de la Dirección Operativa aquí en la Comisión Nacional de Bioética. Doctor, bueno, pues con el beneplácito de haber escuchado unos veces en esta semana, pues eso, desde luego que implica, ¿verdad?, una experiencia muy agradable
Yo lo que se me antoja ahorita preguntarle es, en cuanto a Cetifarma, ¿qué papel va a tomar ahora con el auge de los medicamentos genéricos que son expedidos en las farmacias? Y en cuanto a la dispensación, es que el paciente llega a la farmacia, da su receta y inmediatamente el dependiente le ofrece el genérico. Entonces, no sé si muchas veces pues podemos atravesar en un problema de carácter ético y bioético, ¿no? ¿Qué tanto el dispensador debe respetar la prescripción inicial y no optar por ofrecer los genéricos, que parece que es ya una política dentro de ellos? Ahora, Cetifarma, ¿qué papel va a desarrollar para precisamente que haya una ética, una bioética, una transparencia en la dispensación de los medicamentos? Muchas gracias por su pregunta, doctor Mejía. Es puntual, porque también aquí quisiera yo hacer alguna reflexión respecto al tema de los medicamentos genéricos. Primero, nosotros como Cetifarma no tenemos posibilidad de actuar sobre las farmacias. Sin embargo, cuando he hablado de compromiso por la transparencia, y su pregunta me permite la oportunidad, no mencioné que existe un comité de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos por la transparencia. Y en ese comité que encabeza el Consejo de Salubridad General están asociaciones de farmacia. Entonces, como Cetifarma, hemos planteado en la reunión reciente del mes de abril en el Consejo de Salubridad General, perdón, de diciembre del año pasado, la necesidad de que la COFEPRIS, que sí tiene la autoridad para interactuar con las farmacias, tenga particular cuidado con este tipo de prácticas que usted señala. Esa es mi primera consideración respecto a Cetifarma. Y por nuestro lado, ir insistiendo con las empresas farmacéuticas que no pueden andar promoviendo en las farmacias la sustitución de la receta. Uno. Dos, los medicamentos genéricos, sépase que hoy la ley y la obligación es que todo medicamento genérico que está en las farmacias es un medicamento que ha demostrado la bioequivalencia que exige la ley, de tal manera que podemos tener confianza en el uso de los medicamentos genéricos. La pregunta es, si un paciente se acerca y dice, bueno, es el mismo principio activo, pero tiene esta otra característica, la obligación es preguntarle al médico si está de acuerdo en la sustitución de ese mismo principio activo, aunque la marca tenga otra denominación distintiva. De tal manera que eso lo estamos trabajando en forma creciente, pero lo que usted establece sí es una preocupación en la que estamos trabajando, y lo estamos trabajando desde el Consejo de Salubridad General. Aquí lo que queremos es que la COFEPRIS nos apoye con este trabajo de supervisión que debe hacer en las farmacias para evitar desviaciones en la dispensación, pero sí quiero ser muy claro, tenemos que tener confianza en los medicamentos que se hacen en la farmacia. Están allí porque la autoridad ha autorizado que cumplen con todas las de la ley. Llámense medicamentos de patente o llámense medicamentos genéricos. Nosotros como médicos, quienes nos formamos en instituciones públicas, siempre prescribimos por denominación común internacional, es decir, por denominación genérica. Y eso es lo que estamos tratando de reforzar. Pues esa sería la respuesta, doctor Mejía, a su pregunta. Gracias. Samuel Weingers, también director de Planeación y Desarrollo Académico aquí en la comisión. Muchas gracias por su plática, igualmente tuvimos la oportunidad de escucharlo. Y desde esa plática de la mitad de semana me he quedado reflexión, o sea, voy a decir un comentario y luego mi pregunta. A través de toda la historia de la humanidad, en especial la medicina se ha regido, ha tratado de vincularlo a códigos. El Hammurabi, el Hipocrático, en fin. Y también podemos observar, sobre todo ya documentado en el siglo anterior, cómo a pesar de que ya existían todos los códigos claramente descritos por la Asociación Médica Mundial, se han saltado estos códigos importantes investigadores haciendo barbaridad y media en muchos sentidos. Y creo que esta es una oportunidad de renovación para
mejorar la moralidad de las personas a través de estos códigos, pero siento que faltaría una educación masiva. Mi pregunta es, para mejorar la moralidad de nuestra sociedad, el utilizar a su consejo para lograr este objetivo me parecería algo pues, de muy buen proyecto. ¿Qué opina usted al respecto? Primero déjeme hacer una reflexión sobre su reflexión. Efectivamente, hemos tenido siempre contado con códigos y la pregunta es por qué no se cumplen. Y sí hay que aceptar que en las propias escuelas de medicina hemos descuidado la formación valoral del futuro profesional de la medicina. Y tan es así que hoy las escuelas de medicina están regresando a este aspecto de la formación valoral en la práctica de la medicina. Si ustedes revisan los planes curriculares, van a encontrar. Y cuando hay un seminario de ética es al que menos acuden los alumnos, porque dicen, no, pues eso es filosofía, eso es una cosa que no tiene que ver con nosotros. Segundo, el doctor Ruiz de Chávez y yo fuimos de las generaciones que jurábamos el juramento hipocrático en la Facultad de Medicina. Bueno, eso ya no se hace. Alguien dice, pero eso ya es un anacronismo. Bueno, anacronismo o no. Y puesto a hoy, en la actualidad, y ese es el papel relevante de la Comisión Nacional de Bioética, es que todos aquellos aspectos que tienen que estar vinculados con los deberes éticos de los médicos, pues deben de estar siendo reforzados. Yo avisoro que viene un cambio en este sentido. Pero la pregunta crucial que usted hace es la pregunta, digamos, bueno, ¿y la sociedad cómo se entera de que esto está ocurriendo? El doctor Ruiz de Chávez, junto con otros consejeros, han sido muy pertinentes en señalar que nuestro consejo ya debe dar el siguiente paso. Hoy nos hemos concentrado fundamentalmente con la industria farmacéutica y los médicos, y hemos iniciado este año nuestro vínculo con organizaciones de pacientes. Ahora, eso es insuficiente cuando tenemos la posibilidad del Internet y la posibilidad de otros medios de comunicación para poder informarle a la sociedad qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué esperamos de la sociedad como contribución. Porque pues de otra manera sería solamente un ordenamiento de orden vertical, y de lo que se trata es de hacer de una convocatoria. De tal manera, Samuel, que yo creo que lo que usted plantea aquí es muy importante y ya sugiere el siguiente paso. Ahora, no lo podemos dar solos, se requiere de todos, los que estamos en esto. Maestro Laguna, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar con él, impulsó en la Facultad de Medicina, cuando él era director, un plan que se llamaba el Plan A36. Su servidor, pues fui que me convenció el maestro Laguna, que siempre era muy convincente, para ir a abrir una escuela de esta modalidad en la Universidad de Nayarit. Bueno, esto era lo que incluía este tipo de formación de los médicos. Educación para la salud, educación con la comunidad. Lo tenemos que retomar, pero no nos debemos de tener solamente a los médicos, y yo le agradezco mucho su reflexión, pregunta, porque ya es un desafío que tenemos que enfrentar. Y todos los que están escuchando y siguiéndonos, en cada uno de los estados nos tenemos que preguntar cómo hacemos para divulgar esto con la sociedad. Que la sociedad sepa también qué apoyo puede encontrar en las comisiones nacionales estatales de bioética. Muy concreto, y que en eso nos sumaremos sin duda si somos invitados. Doctor del Valle. Sí, Alejandro del Valle, director del Centro de Conocimiento Bioético. Dos preguntas que me gustaría oír su opinión, doctor Millán, que le felicito desde luego por su charla, también como estuvo de la misma calidad o mejor que la del seminario pasado. Muy bien. Una es relativa a que, si bien en el mapa curricular, en los planes curriculares, como usted señaló muy bien, se está hablando de
prescripción también, yo creo que sí se podría, sobre todo en la materia de farmacología, y para fortalecerla, para robustecerla, incluir una pequeña plática, un apartado dentro de esa materia, precisamente de la prescripción responsable del médico, pero también de la relación ética con la industria farmacéutica directamente. Yo creo que es una forma de poder permear estos contenidos sin recurrir a una clase de ética muy especializada, sino que aterrice como un componente más de la enseñanza en este terreno en pregrado, pero también en posgrado, porque yo creo que nuestros residentes también requieren muchas veces que esto se aplique en las diversas especialidades y quizá entrarían ahí necesariamente los consejos de especialidad. Eso por una parte, saber su opinión, pero también ver ese vínculo directamente con las escuelas y facultades de medicina. Y la otra que me preocupa es relativa a la homeopatía. Sabemos que es crecientemente, tiene un crecimiento relativo, pero importante, el uso de medicamentos homeopáticos, máximo cuando nos enfrentamos a problemas crónico-degenerativos o terminales, en donde la gente busca múltiples alternativas para tratar de paliar por lo menos, ¿no?, su enfermedad, su mal. No sé si Cetifarma, que desde luego yo entiendo, están abocados más que nada a medicamentos que parten de evidencia científica, con toda una solidez desde el punto de vista de la medicina científica. No sé si hayan visto o se pueda visualizar hacia el futuro esta situación. Gracias, doctor del Valle, por sus comentarios y preguntas. Lo primero que quiero comentar es que en una reunión que tuvimos con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina, con los directores de las escuelas de medicina de distintos estados de la República, planteamos la necesidad de hacer de incorporar en los currículum. Por ahora lo hemos estado siguiendo con 3 escuelas en la Ciudad de México, con la UNAM, con la Universidad Panamericana y con la Universidad de Anáhuac. Estamos viendo la forma de, bueno, pues tendremos que evaluar, además de los talleres de mejorar las prácticas de prescripción, también cómo podríamos ir desarrollando estos módulos, si se me permite la expresión, de la interacción de la industria farmacéutica con los médicos. Pero cuidado, no solamente la industria farmacéutica. Todos los días, quienes estamos en la práctica de la medicina o sin estar en ella, sabemos que se utilizan dispositivos médicos. Y los dispositivos médicos también tienen un riesgo para la salud. Y afortunadamente el mes pasado se anunció la norma de fármaco de tecnovigilancia, que es la norma en la que creo que vale la pena que caminemos juntos la Comisión de Bioética y nosotros, porque esto extiende el ámbito de la obligación de los médicos, particularmente de los cirujanos, ortopedistas, cardiólogos, etcétera, que todo dispositivo, y lo saben, que entra al organismo también es propenso a generar efectos adversos. Entonces, pero tenemos la obligación los médicos, y eso no nos lo enseñaron nunca en la escuela de medicina, de estar atentos y orientar a nuestros pacientes. Creo que llega un paciente al consultorio y si no le pregunta a uno si no trae o no un dispositivo, uno no sabe qué pasó. Yo recuerdo el último caso que vi de una persona que pues se sentía muy mal, le pusieron una prótesis de cadera y el problema era que era la prótesis inadecuada y entonces ya estaba con problemas de distinta índole. Bueno, este es un tema que se suma a lo que decía el doctor del Valle. Respecto al tema de la homeopatía, pues yo quiero contestar con toda honestidad. Es un tema que no hemos visualizado para su análisis, pero como es un tema que conozco, porque en la trayectoria que describió de mí el doctor Luis de Chávez, pues estuve en un área de regulación. El tema de la medicina homeopática es un tema que debemos de analizar con justeza y en todas las dimensiones que esto implica, porque estamos hablando de la medicina alópata, que es de la que he venido a hablar fundamentalmente, de sus recursos, que son los medicamentos, y de la homeopatía, que es una práctica ya secular, por lo menos se conoce desde fines del siglo XIX, su práctica y la producción de medicamentos basados en microdosis. Hay todas unas teorías al respecto, pero yo aprecio mucho el comentario y la pregunta, porque es un tema en el que tendremos que trabajar junto con el Consejo de Salubridad General.
Me parece que ese es el camino para poder trabajar esto, porque pues en ocasiones ante la desesperación de los pacientes o los médicos ponemos como panacea un medicamento alopático o ponemos a un medicamento homeopático. Creo que ahí está mucho la parte de esta responsabilidad profesional, pero lo recojo con mucho interés porque creo que es un paso que tenemos que dar. Pues, el tiempo se ha agotado y quisiera recordar que estas charlas, estas conferencias, videoconferencias, están siendo reconocidas en el Servicio Profesional de Carrera y que quienes se han inscrito deberán responder las 3 preguntas conforme a los procedimientos convenidos. Entonces yo les recuerdo a todos aquellos que participan en el Servicio Profesional de Carrera se sirvan dar respuesta a las mismas. Y por otro lado, reiterarle a nuestro distinguido invitado que pues, la Comisión Nacional de Bioética estará atenta para recoger sus reflexiones y desde luego reiterarle que la Comisión Nacional de Bioética estará atenta para seguir colaborando, identificando líneas de acción y desde luego haciendo sinergia en estos temas que nos son de interés común. Doctor Millán, le agradezco mucho y si usted me permite, pues le entregaré a nombre de la Comisión Nacional de Bioética este pequeño reconocimiento. Muchas gracias, doctor Luis Chávez. Me lo llevo con mucho orgullo y con mucha emoción. Muchas gracias. Le recordamos para finalizar nada más que la siguiente videoconferencia se girará en torno al tema bioética y trasplantes y la dictará el doctor Guillermo Cantú, un experto en trasplantes en esta área. Gracias.